esta cara de limón no es porque estoy enojado, es que ando con una cabeza y la luz. Entonces quiero hasta predicar con anteojos, pero ya me imagino en las redes sociales, hermano. Entonces, quiero poder seguir el tema, hermanos, que hemos estado tocando el día domingo. ¿Usted se acuerda del tema del día domingo, hermano? ¿De qué hablamos? Amén. Dígale al hermano ahí, ¿se acuerda el tema? El tema que estuvimos tocando es acerca de la grandeza de Cristo, hermanos. Y quiero extenderlo, el tema es decir, la grandeza de Cristo y la arrogancia del ser humano. Y siempre vamos a leer ese texto, que es el texto clave, hablando acerca de esa palabra mega, que la vamos a extender el día de hoy hacia el hombre. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de nuestro gran Dios, dice, de nuestro mega Dios, que describe una fortaleza, una grandeza, hermano, que solamente le corresponde a Él, nada más. Oremos. Padre, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, Padre, gracias te damos por tu misericordia, Señor, y tu fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a interpretar correctamente las Escrituras, Señor, que nos guíe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para la alimentación de tu pueblo, Padre. Derrama de tu gracia y tu sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día, Padre, porque tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Encamínanos hacia tu verdad. Enséñanos lo que hay escondido de nuestro corazón para que podamos cada día parecernos más hacia ti, Señor, y no más hacia el hombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Así que el domingo, como le estaba diciendo, hablamos acerca de la grandeza de Cristo, hermano. Y esa grandeza de Cristo tiene un contraste muy particular, porque usted ve la grandeza de Cristo. Cuando nosotros decimos la grandeza de Cristo, es la grandeza del ungido. En hebreo, en griego la palabra es ungido, para decir la persona que Dios escogió para salvar a su pueblo. Entonces es un contraste, porque miramos en Cristo a un cordero, miramos un cordero, pero también miramos un león. Siempre tenemos ese pensamiento nosotros de que cuando miramos a alguien grande aquí en este mundo, miramos que no puede tener debilidad, porque el ser humano a eso le llama grandeza. Es más, ustedes, para que puedan ir más o menos del tema, hoy y ayer en las redes sociales han explotado y dicen, hay dos grandes peleando, dice. Uno, el grande y más fuerte y poderoso de todas las naciones. No hay un hombre más poderoso y más grande que él. Y otro, también poderoso en riqueza, dice. Dos peleas de titanes, dice. Dos grandes, dice. Y entonces ninguno quiere ser débil, hermano. Uno responde, el otro tira, y así está. Entonces, hermano, estos dos hombres son megalomaníacos. ¿Qué habla de eso? Son de esa palabra mega, grande. Pero cuando se habla para el ser humano, hermanos, se habla de un tipo de grandeza delirante. Entonces, cuando ahora nosotros hablamos acerca de la grandeza de Cristo, miramos un cordero y miramos un león. Como tengo ganas, le digo, hermano, si se me ha pasado a comprar esas, si no, me están dando pastillas y me las tomé ya, hermano, comerciales. Y voy a quedar aquí sentado con aquel. Entonces, gracias. Y es esa grandeza, hermano, que nosotros miramos y decimos, pero ¿cómo es esta persona grande si nosotros lo miramos crucificado en una cruz? Si es una persona débil. Es más, la cruz la tenían como oprobio, lo más era el castigo, era la peor muerte que podía haber para un criminal.
Y eso es lo que Dios utilizó para liberarnos a nosotros, hermanos. No a un general, hermanos, condecorado. Y eso es lo que querían los judíos, hermanos. Pero Dios utilizó ese corderito. Entonces nosotros lo miramos crucificado en una cruz. Y de repente Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ay, qué contraste! Dice uno, ¿verdad? ¡Qué grandeza, hermanos! Y es esa, hermanos, que la soberbia y la vanidad del hombre no pueden entender ni reconocer, porque quieren a alguien grande, palpable, hermano. Y la escritura, cuando uno la ve, hermano, fue escrita de tal manera, ¿no? Siempre yo digo que la escritura nosotros debemos de leerla con entendimiento, hermano. Y decía alguien ahí que no somos periquitos para repetir, hermano, lo que alguien dice ni lo que se sale de aquí, hermano, sino que nosotros incluso las cosas que prediquemos debemos de entenderlas. No podemos predicar cosas que no entendemos porque alguien más las dijo. Entonces, la escritura está de tal manera escrita de presentar a ese cordero, hermanos, para que la gente lo vea y lo mire, que es grande. Que es grande. Esa grandeza, hermanos, de verlo como nació en un pesebre, digamos, está escrito así literalmente para que nosotros miremos que esa es la grandeza de Dios. Dios, nacido en un pesebre, hermano. No había lugar, en un pesebre nació. Y la delirante idea de un hombre que se cree grande de mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Digamos, así lo pone el escritor para que nosotros miremos. Dios, creador de los cielos y de la tierra, nace en un pesebre. Y otro hombre que los hombres consideraban grande, un megalómano, manda a matar a todos los niños de 2 años. Miren qué contraste, hermano. Un ejemplo, Cristo nuestro Señor, ejemplo de humildad y de servicio, hasta la muerte, y una muerte de cruz, voluntariamente, hermanos. Tenemos un ejemplo más de su grandeza cuando nosotros miramos o hemos escuchado o alguien nos ha dicho cómo ese Dios creador de los cielos y de la tierra se inclinó a lavar los pies de sus discípulos. Qué grandeza, hermano. Pero el ser humano con una mente carnal dice, uy, yo no me voy a rebajar a eso. Eso solo lo hace alguien que no tiene valor, dice. Y nosotros miramos que Pedro le dijo, Señor, no soy digno que me lave los pies. No quería, hermano, que el Señor le lavara los pies, y nosotros miramos ahí un ejemplo de una humildad escondida. De una humildad escondida, porque sabía quién era el Señor, pero no le entraba en su mente cómo alguien tan poderoso como Dios podía lavarle los pies a él. Ciertamente, hermanos, el ser humano tiene problemas para poder recibir, para poder aceptar. Y Pedro debía de decir, Señor, sí, no soy digno de que tú me laves los pies, pero aquí estoy, hermano. Aquí estoy, Señor. Entonces, ahora, en esa arrogancia del ser humano que se ve con un corazón cuando no está arrepentido y un corazón no regenerado, tiene esa arrogancia, hermanos. Y la Biblia, hermanos, habla muchos ejemplos de esa arrogancia. Una de esas arrogancias en el ser humano, y la miramos como ejemplo, es la vida de Saúl. Dios le dio la oportunidad de gobernar Israel. Y él se exaltó sobre los mandamientos de Dios. Él se hizo Dios queriendo hacer su propia voluntad. Pero en el principio también fue así. Adán, el primer hombre que se levantó en contra de los mandamientos de Dios. Se levantó en contra de las decisiones que Dios le dio, hermanos. El apóstol Pablo, cuando empieza la carta de Romanos 1, él empieza diciendo y pone su ministerio, pero él dice, Pablo, siervo de Jesucristo.
cuando empieza a hablar acerca de su apostolado y de las cosas que él va a hablar más adelante, él primero dice: yo soy siervo de Jesucristo. Un corazón ahora regenerado, pero usted conoce a un Saulo, que es el mismo Pablo, que antes no fue regenerado, tenía síntomas de grandeza delirantes y perseguía a la iglesia. Pero ahora él dice en Romanos 12:3, si lo pueden buscar conmigo, lo voy a leer en varias versiones. Oh, Padre, gracias. Digo pues, dice Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Manda a la iglesia a que entienda que no debe tener un más alto concepto de sí mismo. En otras versiones dice Romanos 12:3, en una versión TPT, tu papel adecuado en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál debería ser nuestro papel adecuado en el cuerpo de Cristo? Dice: Dios me ha dado gracia para servir, para decir una advertencia sobre el orgullo. La megalomanía o grandeza es pensar más de sí mismo, algo más allá de la realidad que es, hermano. Y es el orgullo mismo, hermano. Le pediría, dice, a cada uno de ustedes que se vacíe de la autopromoción y que no crea o cree una imagen falsa de su misma imagen. En su lugar, evalúe honestamente su valor, utilizando su fe dada por Dios. Es decir, mirémonos como hijos de Dios, mirémonos como aquellos que Dios ha rescatado de la vana manera de vivir que antes nos habían heredado nuestros padres. Mirémonos así, de la manera como Dios nos ve a nosotros. Dice, como el estándar de medición, y luego verá su verdadero valor con una autoestima adecuada. Esa palabra megalomanía viene del griego que significa mega, grande, que es la palabra que nosotros leímos en Tito 2:13, acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Significa magnífico. Pero manía, que hermano, se ha ahora puesto en el diccionario español, pero es una palabra griega, manía, y significa locura o frenesí. Si un megalomaníaco es alguien que se cree más, o tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debería tener. Esa grandeza a los hombres, hermanos, lo vuelve delirantes, lo vuelve locos. Nosotros miramos Nabucodonosor, como un hombre que rey de Babilonia salió lo que es a su jardín y empezó él a pensar en sí mismo, a decir: cuántas cosas he construido, cuántas cosas he hecho. Y empezó de sí mismo a darse una grandeza desmedida. No dio nunca gracias a Dios. Y hubieron 7 años que Dios lo convierte en un animal. Pasaron 7 tiempos en que Dios le enseña de que Él es el único grande. Amén. Y ese es el ejemplo, hermanos, que Dios dejó ahí en las Escrituras para toda la humanidad. Cuando el ser humano no reconoce la grandeza de Dios, se vuelve un animal. Por eso en Romanos, cuando habla acerca, Romanos 1, acerca de los gentiles que no reconocían la grandeza de Dios, por eso decía que Dios los abandonó, y los compara con animales, con un pensamiento irracional, porque eso pasa al ser humano cuando no reconoce lo que es la grandeza de Dios. Y es, hermanos, en Colosenses 2:18, quiero que lo leamos. Colosenses 2:18.
el apóstol Pablo les habla que algunos dentro de la iglesia están hinchados con una mente carnal. Es decir, no han sido renovados espiritualmente, no han tomado la actitud correcta del verdadero cristianismo. Pueden decir de que son cristianos, pero su actitud no es como cristiano. Dice, no dejen que los prive de esta realidad ninguno de ustedes que presumen fingiendo humildad y adoración a los ángeles, dice. Los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano. En otras versiones dice, están hinchados con una mente carnal y deliran de algo que han visto. Hay personas que dicen, pastor, mire que yo vi ángeles del cielo y se manifestaron. Vi a Miguel, a Rafael. Y hermano, y empiezan a decir. Entonces yo le dije una palabra que me gustó a mi esposa ayer. Le dije, yo miro atrás el background, así como atrás de ellos, y yo veo que siguen viviendo de la misma manera, hinchados, delirantes de cosas que creen que han visto, hermano. Yo le diría, hermano, que no tengamos un concepto más grande de lo que Dios ha hecho de nosotros. Y aquella persona que dice que ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, hermano, reconocer la grandeza de Dios es reconocer que uno es un necesitado. Estaba yo en un lugar, en una iglesia, y estaba adorando. Y esto que les estoy hablando es que lo palpé, hermano. Lo palpé, lo experimenté. Y estaba adorando. Y yo escuché una voz que me dijo, yo soy un Dios humilde. Hermano, pero escuchar esa voz no solamente es que fue que escuché eso, es que yo vi mi orgullo, yo vi mi vanidad y caí de rodillas, hermano. Alguien que puede hablar y dice que experimentó a ese Dios va a saber que es un Dios grande y se va a sentir insignificante, hermano. Por eso Isaías dijo, ay de mí que soy un hombre pecador porque he visto un Dios santo. Ay de mí. Amén. Entonces, estos hermanos predican y hablan de un Dios que no conocen. Se hinchan de una mente carnal y se autopromocionan. Megalómanos cristianos. Esa concepción de tener una mente inflada, de creerse más importante que los demás, sus capacidades como persona superan a los demás. Diferente al narcisismo. El narcisismo es ese complejo que tiene de inferioridad adentro, pero se cree más que los demás tratando de humillar al otro. Hay una diferencia. El megalómano prefiere destruir todo, hermano, antes de que no le hagan caso. Ese sentimiento de superioridad. El megalómano está, hermano, más preocupado por su superioridad que porque vayan a decir lo que es la gente, lo que vaya a decir la gente. Un megalómano se cree Dios. Hay unas características, hermanos, que nosotros podemos escudriñar dentro de nosotros y están en nosotros. Y son unas actitudes y unos comportamientos que ya estudiosos ya lo han dado. Y dice que el megalómano entra en competencia con sus propios líderes. Y hermano, yo me gozaba porque estaba viendo esto que está pasando. Y digo, no puede ser, digo, Señor, si hay un ejemplo más claro como el que está pasando hoy es esto. ¿Por qué el megalómano? Porque se cree superior que su líder. Y sus ideas, si no las llevan a cabo, dice, pues, se destruye el mismo. Y no puede entender porque es ciego. Una persona orgullosa, prepotente, hermano. El orgullo va adelante, hermano.
y después viene el fracaso, porque es un ciego, hermano. Puede estar en un lado vendiendo, qué sé yo, hermano. Estoy dando un ejemplo, vendiendo ojos, hermano, y no los ve, regalándolos y no los ve. Así es esa persona que es un megalómano. Son incapaces, hermanos, de reconocer la verdad, porque ellos piensan de que ellos tienen la verdad, aún dándoles evidencias, no la aceptan y no la quieren. Se sienten omnipotentes con su propia verdad. Botan los hechos, hermanos. Un megalómano se comporta como que tuviera un poder ilimitado. Y hay unos personajes dentro de la historia que son ejemplos, como Napoleón, Hitler, Mao Zedong, hermanos, Hitler, Mussolini, personas, hermanos, que se apoderaron de un país y llevaron a ese país al fracaso. Dice una versión Kadosh, siempre el mismo texto: pues les estoy diciendo a cada uno de ustedes, por medio de este inmerecido favor que nos ha sido dado, que no tengan ideas exageradas de su propia importancia. No piensen más grande de sí mismos. Dice, en cambio, desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones de Jehová, que ha dado a cada uno de ustedes, a saber, dice, y con confianza. Es decir, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una participación del cuerpo de Cristo. Amén. A algunos les ha dado el don de profecía, a algunos les ha dado el don de ser maestro, a algunos les ha dado el don de evangelismo, a algunos el don de ser maestro, a algunos el don de diaconado, hermano, de servir, y tienen ese deseo que el Espíritu los impulsa a servir. Ninguno es más grande que otro. Amén. Todos somos unidos y formamos parte de un solo cuerpo. Ni la mano dirige, ni el pie dirige, sino que nos dirige la cabeza, y la cabeza es Cristo. Así que, hermano, dice 1 Pedro 5:5. Igualmente, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de la gracia de Dios. Un creyente megalómano, engrandecido, hermano, le impedirá ver su propia necesidad de congregarse. ¿Para qué congregarme? Yo estoy bien, no necesito congregarme, porque se cree autosuficiente. Los miembros unos, todos unidos, los dedos a una sola mano, se necesita, hermano. Nos necesitamos todos. Una persona con delirio de grandeza dice, yo no necesito al otro. ¿Para qué? No nos necesitamos. Ahí miramos esas patas, hermanos, de las sillas, son 4. Quítele una a ver si no se va a sentar bien, hermano. Parecen innecesarias. Así nos necesitamos todos nosotros, hermanos. Al más pequeño. Dice Romanos 12:2, un versículo antes para poder leer todo el contexto. Y todo esto viene por causa de que la mente del creyente no está siendo, hermano, restaurada en la mente de Cristo, con una actitud correcta de buscar a Cristo y de imitar la conducta de Cristo. De ahí vienen esos pensamientos de grandeza. Si un creyente engrandecido, un creyente orgulloso, hermano, es como que usted diga un pantalón blanco negro. Eso no existe.
Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sencillo, hermano. Antes éramos duros para perdonar. Ahora espero que cuando usted vea a Jesús en la cruz y diga, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vea la actitud de Cristo y diga, Señor, ¿cierto? Yo los perdono. Y entonces dice en este siguiente versículo que empieza a hablar acerca de los dones de la gracia. Romanos 12:3. Basado en el privilegio, dice Pablo, y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado a cada uno. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos de diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para ser bien determinados. Por lo tanto, si Dios le dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si Dios te dio el don de servir a otros, sirve bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Hermanos, esto me molió. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. No solamente el pastor, hermano, es un líder. Aquí hay 3 líderes, hermano Juan, hermano José. Tomen esta palabra. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Podríamos decir de esto, hermanos, aquellos que han profetizado. Gloria a Dios, es el don. Hermanos, pero aquel que profetiza, aquel que enseña, aquel que tiene la capacidad de dar, somos movidos, hermanos, por el Espíritu de Dios. Pero, hermanos, nos gozamos en su presencia. Por eso los profetas iban a profetizar, profetizaban, porque era una tarea encomendada, pero regresaban a buscar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiero darle a entender, hermano? Su corazón no lo va a llenar con dar a las viudas, a los pobres, a los desamparados. Su corazón no lo va a llenar enseñando ni predicando. Su corazón no lo va a llenar profetizando, evangelizando. Es una tarea. Su corazón lo va a llenar Dios. Amén. Ese ser grandioso que tuvo misericordia de nosotros. Todo creyente, hermano, debe recibir ese don y esos recursos que solamente Dios da para cumplir una función específica. Pero debemos nosotros de mirar a aquellos ancianos en Apocalipsis, cómo ellos se quitaban las coronas, los dones que Dios les había otorgado a ellos. Porque esa corona no nos pertenece a nosotros, hermano. No tenemos la suficientemente capacidad. Es cierto, como mío, hay algunos más cabezones que otros, hermano. Pero no tenemos la capacidad. Eso solamente le pertenece a Él. Y deberíamos nosotros de reconocer y decir, Señor, es por tu misericordia, es por tu grandeza, hermano. Ese es el ejemplo que nos quiere dar el apóstol Juan al ver a aquellos ancianos que se inclinan delante de Él y arrojan sus coronas delante de Él, porque reconocen su grandeza. Hay algunos creyentes que no se inclinan delante del Señor y no se quieren quitar ese don que Dios les ha dado. Ahí andan con guardaespaldas, hermano. Ahí andan, hermanos, en yates y en aviones de lujo.
no te pertenece. Estás quitando una fama y una grandeza que solamente es de Cristo, nada más. Amén. Si hay algo que en todo creyente se debe derribar antes que venga Cristo, hermano, es el orgullo. El orgullo es una de las primeras cosas que Dios empieza a tratar con el creyente. Porque se tiene que humillar. Se tiene que humillar reconociendo sus pecados. Se tiene que humillar reconociendo que, hermano, ha pecado. Y tiene que pedir perdón al cielo y tiene que pedir perdón a los suyos también. Ese es el primer trato. Al orgulloso Dios lo ve de lejos, porque se va el orgulloso. El orgulloso no va a reconocer su pecado. El megalómano siempre va a decir, todos están equivocados, yo tengo la razón. Y es lo que Dios desea derribar, hermanos. Desea pinchar esa mente hinchada que está carnal. Dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumento y toda altivez. Derribando toda megalomanía que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando se diga, qué casa la mía, oh, qué carro el mío, digo, gracias Señor. No vaya a ser que esas actitudes de megalomanía entren al corazón y se le haga olvidar de dar gracias, hermano. Juan el Bautista, hermano, nos enseña a nosotros cómo derribar ese pensamiento de megalomanía que puede haber en el creyente o en el ser humano. Y es que cuando él empezó a predicar, hermanos, y que el Señor le dijo que iba a venir tras de él alguien que iba a descender el Espíritu de Dios sobre él, a Juan lo perseguían las multitudes. Y él se hizo un lado, hermanos, cuando le tocaba hacerse un lado. A muchos padres les cuesta hacerse a un lado cuando le toca el turno de sus hijos, hermanos. Ahí están de 98 años, hermanos. Y los hijos deseosos, hermanos, de tomar el lugar del padre en bien y de llevar las responsabilidades, pero el padre lo menosprecia. No quiere soltar el poder. Una persona que tiene megalomanía no le gusta soltar el poder, hermano. Solo él quiere tener el poder. Y Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. En la psicología, cuando usted va a cómo tratar las cosas de la megalomanía, él le dice, desecha esto, tiene que desechar lo otro, tiene que desechar, como que el ser humano tuviera el poder para hacerlo. Amén. Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que yo empiece a conocer la grandeza de él. Es necesario que se acerque para que yo lo conozca y entonces esto que yo tenga aquí empiece a menguar. Empiece a menguar. Allá en mi país a veces, hermano, hay unos que le llaman Fifirunais, ¿cómo se llama? Y Pipirinais. Es como, hermanos, es como esas colonias que son, donde hay agua, pues, y luz. Donde es circuito cerrado, pues. Y llegan, hermanos, a las colonias o a los barrios que nadie los puede tocar y nadie tiene que pedirle una cita, hermano. Se creen grandes, hermano. No pueden ir a las casas ni visitar a sus familiares porque su carro se va a empolvar. Es sentimiento de grandeza, hermano, desmedido. Gloria a Dios si Dios te ha dado algo. Amén. Pero sabe que he sabido entender que aquellas riquezas que Dios le ha dado a disfrutar vuelven una cárcel a la persona. Porque no le dieron gracias a Dios ni reconocieron la grandeza de Dios. Y aquello vuelve una prisión a esa persona. Aquella bendición se transforma en maldición para ellos. Nuestra mente, hermanos, será absorbida por la verdadera grandeza de Cristo.
se pinchará nuestro orgullo al saber de que somos vanidosos, arrogantes delante de un Dios humilde que prefirió quitarse sus ropas reales por venirnos a salvar a nosotros. Y todavía Dios nos ruega desde los cielos para que todo hombre se arrepienta, hermanos. Todavía, hermanos, peleamos por cosas materiales, como que llegáramos a pensar nosotros que nos vamos a llevar todo. Y eso mismo nos inclina a sentirnos superiores a otros. Esas cosas, hermano, que nos dicen a nosotros, etiquetándonos, incluso dentro de la iglesia. A mí me cuesta, hermano, decir estas cosas, hermano, porque la gente viene a la iglesia pensando, hermano, y que debería ser que es algo diferente. Pero dentro de la iglesia muchas veces se arman círculos sociales, hermano. Clase baja se sienta aquí, clase alta y clase... Y digo yo, qué tremendo. Se ha metido dentro de la iglesia esa megalomanía. Dice Filipenses 2:13. Y le digo, no estoy enojado, hermano. No hagáis, Filipenses 2:3, perdón. No hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No hagáis por egoísmo, por vanagloria. No hagamos nada por egoísmo, por jactarnos, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Para una persona que empieza a tener esa megalomanía, hermano, se hace irracional. Para eso, esa persona no puede entender eso. Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros también debemos de entender que hay jóvenes, hermanos. Así como el ejemplo que les di yo de hijos que esperan que se les traslade esa batuta. Así también hay jóvenes dentro de la iglesia que están esperando, hermano, que se les traslade esa batuta de responsabilidad. Y no, hermano, hay pastores que mejor desean que se rompa la iglesia a reconocer que hay un ministerio naciendo. Dios no puede ser, digo yo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, hermanos, una iglesia pequeña y que viene naciendo, y le encarga a ese joven, a los ancianos y diáconos, tiene que encargarse de levantar entre ellos y le da esa responsabilidad. Pero hay unas cosas que le dice que tiene que ser ejemplo de modelo, de palabra y pureza. Su vida tiene que dar testimonio. Su manera de hablar tiene que dar testimonio. Y su servicio debe ser con sacrificio. Si hay alguien que anhela obispado o ministerio, hermano, 1 Timoteo 4:12 y 16. Dice que nadie te menosprecie por ser joven. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque hay un texto y quiero que lo leamos, hermanos. Quiero que lo leamos. Isaías 41. Nos vamos a ir al mismo texto, pero quiero que entendamos esto. Porque hay algunos que vienen prepotentes al Señor y el Señor los humilla. Pero hay otros que no vienen prepotentes, sino que no saben quiénes son. Han sido humillados toda la vida y necesitan entender que son hijos de Dios.
Y entonces el profeta Isaías habla acerca de montes y acerca de valles, acerca de personas que se sienten prepotentes y acerca de personas que se sienten indiferentes, olvidados, valles. Y él dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces por su tiempo: él ya está cumplido, que su pecado es perdonado, y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos los pecados. Dice: voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Y dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte a un nivel, hermanos. Nadie debería tener un concepto más alto que el otro, hermano, o de sí mismo. Somos hermanos en Cristo, hermano. Amén. Decía el apóstol Juan, un hombre, hermano, que estaba escribiendo Apocalipsis y que lo estaba narrando: yo, vuestro Juan, vuestro consiervo en las tribulaciones, dice. Hemos leído el texto de Romanos 1:1. Yo, Pablo, vuestro siervo. Y dice el número 5: y manifestándose la gloria de Jehová. Esa palabra es la misma cabot, la misma gloria y grandeza. Es decir, que esa grandeza de Jehová se manifestará a toda carne, y juntamente lo verá. Y dice: y la boca de Jehová habló. Esto es para nuestros tiempos y lo estamos viendo, hermano. Cómo Dios humilla, hermanos, al prepotente, y cómo Dios levanta lo que es al afligido. Todos siendo parte de un mismo cuerpo. Aquí es donde el apóstol Pablo le habla a este joven Timoteo. Un joven que probablemente, dice nuestro Dios, tenía 30, 40 años, y en la sociedad en aquel tiempo era menospreciable que un joven estuviera predicando. Así que el apóstol Pablo dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Mira, valle, entiende que Dios te ha subido para que deas testimonio de Cristo. Amén, aleluya. Dice: a seguir de la manera, para que seas testimonio en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Dice: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos y entrégate de lleno a ellos. Dios, Pablo, te pasaste. Entrégate de lleno a unos hombres o mujeres que lo estaban criticando y lo estaban menospreciando. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Entrégate en amor, en pureza, en conducta. Cuando una persona les empieza a hablar mal, incluso dentro de la iglesia, si usted contesta bien, usted está mostrando el carácter de Cristo. Sé ejemplo, seamos ejemplo. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Y en la vida cristiana es un progreso. Y dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, así que te salvarás a ti mismo y a lo que te escucha. Hermanos, para que nosotros podamos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, o que nosotros podamos tomar títulos que no nos corresponden a nosotros, como el de Roma, que se llama vicario de Cristo, o el santo Papa,
o no vayamos a nosotros a pensar que nos apareció un ángel y que nos dio un nuevo evangelio o una nueva revelación, porque ya la revelación ya está escrita y revelada, hermanos. Nuestra mente debe ser renovada cada día en Cristo. Busque al Señor en las Escrituras, en las predicaciones, y vea su acción, su actitud y la actitud de Cristo. Y compruebe, hermanos, ahí cuál es la voluntad de Dios. Que sigamos nuestra propia manera de vivir conforme al mundo. Que nos empecemos nosotros a tener esos delirios de grandeza y esas actitudes de una autopromoción. Pensamientos y actitudes que están totalmente en contra de las Escrituras. Quiero que me acompañe mi esposa, hermanos, para poder orar. Grandeza, hermanos, que solamente le corresponde lo que es a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Mediante los dones que Dios ha dado, sea de cantar, de tocar un instrumento, de profetizar, de enseñar, de evangelizar, todas ellas deben de ir enfocadas en glorificar a Cristo. Y leímos uno ahí que hay un don, hermanos, que es el poder dar. No para que el nombre de alguien sea promocionado, sino el nombre de Cristo. Recordemos eso, hermanos, cada día que tengamos un éxito, un don que Dios nos ha dado, de saber de que Él es el que da los dones, hermanos. Oremos. Padre, Señor, delante de ti está, Señor, los corazones. Tú que conoces, Señor, nuestro sentar y nuestro levantar, nuestros pensamientos. Antes de hablar, tú conoces los pensamientos del hombre, Señor. Tú humillaste, Señor, desde los cielos. Eres el Cordero y también eres el León. Moriste en la cruz por nuestros pecados, pero ahora estás sentado, Señor, sobre tu trono, lleno de gloria, Señor, y de poder. Eres Dios que te encarnaste, Señor. Tomaste, Señor, esa figura de hombre para enseñarnos cuál es la voluntad del Padre. Señor, gracias, Señor, porque nos enseñas lo que le agrada al Padre. Nos enseña, Señor, a caminar por este mundo, Señor, con humildad. Ayúdanos a ser mansos, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo pensamiento delirante de grandeza. A reconocer que tú eres el que da y el que quita. Tú eres el que da salud, Señor, y el que la quita. En tu mano está el poder de la vida y de la muerte. Que no nos podamos sentir superiores entre nosotros mismos, Señor, porque somos hermanos. Oh, Señor, ciudadanos de un mismo lugar. Ciudadanos de un mismo lugar, Señor. Nuestra ciudadanía fue pagada con sangre, Señor. Nadie ha hecho obras de antemano para creerse superior a nuestro hermano, Señor. Perdona, Señor, nuestro corazón soberbio, altivo, altanero, Señor. Creyendo que las cosas de este mundo podrán, Señor, hacernos valer más que nuestro prójimo. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a soportarnos